Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Gracias, hermanos ministros de alabanza, porque esta noche vinieron a rendirle culto al Señor y hemos hecho un culto donde la gloria de Dios se ha manifestado. ¿La sintió usted, hermano? Aquí está la gloria de Dios. Yo la siento. Y si yo la siento, yo sé que aquí está el Señor, hermanos. Amén. Pues quiero darle gracias al Señor por el privilegio que me da esta noche de poder estar trayendo la palabra del Señor. Yo les voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 5, gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Romanos capítulo 5, vamos a estar leyendo del 1 al 8. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor, hermanos. Bendito Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oramos al Señor, hermanos. ¿Me ayudan a orar? Oren por mí, que el Señor me ayude. Bendito Dios, en esta preciosa noche, Señor. Nos presentamos delante de usted, Señor amado, sabiendo que su palabra es toda poderosa, Señor. Es una espada, Señor, de doble filo, Señor amado, en nuestras manos. Señor amado, sabemos, Padre, que solo a través de su palabra, Señor, hay libertad, Padre, porque usted lo ha dicho en su palabra, Señor, que solo el Espíritu Santo suyo nos guiaría a toda verdad. Y la verdad está en esta palabra, Señor amado. Así que en esta noche, Padre Santo, venimos delante de usted, un grupo de sus hijos, Señor. Aquí está, Señor amado, sus hijos, Padre, necesitados de usted, Señor. Yo estoy necesitada de su presencia. Yo no estoy necesitada de esa palabra, Señor, que me hace, Señor amado, fortalecerme en aquellos momentos difíciles, Padre. Si alguien ha venido enfermo, Señor, esta palabra tiene poder de sanidad, Señor amado. Esta palabra hace libre, Señor, al cautivo, Padre Santo. Esta palabra, Señor amado, que ha sido guiada por el Espíritu Santo, nos guiará toda verdad, Padre mío. En el nombre de Jesús, en esta noche, Padre, sea usted, Señor, glorificado, y toda la gloria y toda la honra es para usted, mi Señor. Aleluya. Amén y amén. Bendito Dios. Como tema, yo le puse, tenemos una fe y esperanza viva en Jesucristo. ¿Tenemos una fe y una esperanza viva, hermanos, en Jesucristo? Sí, amén. Gloria a Dios. Romanos 5:1 nos habla de la justificación que el Señor ha hecho con su palabra, a través de su palabra en cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido justificados, como dice esta palabra. Y ahora nos podemos llamar hijos de Dios. Pero antes de que nosotros fuéramos hijos de Dios, éramos
malos. Así dice la palabra, porque dice que no hay ninguno bueno. Pero esta palabra que nos justifica y nos santifica, esta palabra nos hace libres y nos podemos parar aquí. Tal vez yo no pudiera pararme aquí, hermanos, y decirles de que estoy justificada, pero por la palabra del Señor, y cada uno de ustedes también está justificado si usted le ha entregado su vida al Señor. Nosotros somos el producto de esa gracia, hermanos, de esta gracia. Ahora nosotros somos testigos de que Dios opera en las personas cuando hay perdón de pecados, cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón, hermanos. Allí es donde el Señor opera su gracia en las personas cuando hay perdón de pecados, porque el Espíritu Santo lo hace posible. ¿Sabe que usted y yo no hemos venido a los pies del Señor porque quisimos? No. El Espíritu Santo, dice su palabra, que hizo eso posible, porque Él es el que toca el corazón del hombre más duro, hermanos, más duro. Mire, al hombre más duro el Señor lo toca y lo hace llorar en su presencia. Lo hace llorar por muy macho que diga el hombre que es. Dice, hay un hombre macho, camacho, pero a la presencia del Señor llora. Y eso es lindo, hermanos, porque en mi caso, mi esposo se ve bien duro, bien tosco, pero es un amor, hermanos. Pero él, cuando se presenta delante del Señor, oh, hermanos, yo me deleito de ver ese hombre en la presencia del Señor, porque sé que solo Dios lo puede hacer. Así es, y eso ha hecho el Señor con nosotros. Yo los quiero llevar a una lectura de la palabra en Hechos capítulo 10. Hermanos, de verdad que el Señor es bueno. Porque un día, hermanos, yo estaba durmiendo. Y qué rico es dormir, ¿verdad? Y qué rico es que nadie le encienda la luz, que no le haga ruido. Pero a mí me gusta escuchar música. Pero mi teléfono sabe que cuando yo ya me dormí, se apaga. Y me gusta porque entonces yo ya sé que ya me dormí porque ya el teléfono ya se apagó. Pero una noche, hermanos, una noche, bien noche, yo creo que eran como las 2 o 3 de la mañana, en el mejor sueño. Estaba encendido el teléfono y estaba un predicador, que no lo puse yo, pero que yo le he oído predicar y es evangelista. Y decía, si tú eres un discípulo de Dios y no lees la palabra, entonces déjame decirte que tú solo eres un creyente. Y yo desperté porque sentí que a mí me estaba hablando. Y creo que sí, hermanos, porque nadie más estaba a mi lado, solo yo estaba con mi teléfono. Y cuando desperté, me quedé impresionada, hermanos, porque yo dije, Señor, ¿qué quieres? Y yo sé que la voz del Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, lee más mi palabra. Y eso fue en agosto, hermanos, y me levanté bien temprano, porque nosotros nos levantamos muy temprano, y preparé las cosas de mi esposo y me quedé leyendo la palabra. Pero saben, hermanos, que a través de esa palabra yo me quedé, dije yo, ¿qué voy a leer, Señor? Porque le pregunté al Señor, ¿qué quieres que lea? Y déjenme decirles, hermanos, con toda seguridad, que el Señor me hizo escoger el Nuevo Testamento. Y no empecé por Mateo, empecé por Juan. Y empecé, hermanos, suavecito, un capítulo diario. Ese era mi devocional de la mañana. ¿Por qué le digo esto? Porque yo sé que en esta iglesia hay palabra de Dios. Y este año, estamos en diciembre, hermanos, y este año estamos terminando y se nos ha dado las clases de discipulado. Pero yo en ese momento no lo entendí así. Me puse a leer
un capítulo diario y despacito. Lo estaba saboreando como me gusta mi helado favorito. No les voy a decir cuál es, pero el sabor de mi helado favorito yo me lo como bien despacito, porque así yo lo degusto. Y ese capítulo diario, hermanos, para la gloria de Dios se los digo, porque hacemos devocional y leemos aquí y leemos allá y gloria a Dios porque leemos la palabra, pero yo no entendí en ese momento. Y agarré la palabra, hermanos, a leer San Juan y dije yo, gloria a Dios. Memoricé cuántos capítulos tenía Juan. ¿Cuántos tiene, hermanos? Empecé por Juan y llegué al capítulo 21. Cuando llegué al capítulo 21, hermanos, agarré el día 21, no empecé con el otro, sino que empecé a leer a diario otras lecturas. Luego empecé a leer en San Marcos. Igual, 16 días del mes de septiembre. El Evangelio de San Marcos. Y iba yo leyendo, sin entender, yo leyendo a diario y decía, este es como mi estudio que estoy haciendo personal, mi devocional. Luego empecé a leer, les dije cuántos capítulos tenía, ¿verdad? 16. Luego empecé a leer Mateo. Y Mateo en octubre, 28 capítulos. En el día 28 seguí con otra lectura, hermanos. Bueno, para noviembre empecé con San Lucas y tuve que salir. Entonces, esta es mi Biblia, esta es mía. Y yo todos los días le ponía a cada capítulo un tachoncito. Y me llevé una pequeña porque tenía que irme, iba de viaje. Y en los días que estuve allá, estuve leyendo San Lucas. Y San Lucas tiene 24 capítulos. Y no la terminé allá, porque vine el día 20 aquí. Y me puse a leerlo. Y terminé el 24. Se acabó el Evangelio. Leí los 24. Dije yo, Señor, y yo en mi mente, hermanos, esa noche, donde el Señor me había confrontado a mí solita, que para ser discípula. Y dije yo, Señor, he leído de todos tus discípulos. He aprendido. Las clases a mí me gustan. Y cuando empezaron, yo tenía que ir con los niños. Pero déjeme decirle que cuando yo iba al trabajo los lunes, me iba escuchando a la hermana Elizabeth o al hermano Saúl todas las mañanas, y como mi camino son 1 hora, me lo oía re bien. Y porque yo quería estar en el discipulado, pero no podía. Cuando regresé, yo no sabía nada, hermanos. Yo no sabía nada que iba a tener esta noche que estar aquí. Y saben que un día de estos, cuando me dijeron que me tocaba predicar, yo iba a decir que no. Pero yo le dije a la persona que me dio el privilegio, ¿sabe por qué sí sé que voy a predicar? Porque ya el Señor me ha estado preparando en algo. Y esta palabra me llevó a Hechos capítulo 10, y voy a empezar por el verso 39, yo les voy a pedir que me acompañen a leerlo. Y dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos con él
y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Estas palabras, hermanos, son del apóstol Pedro. Y yo lo leí exactamente de aquí hasta donde llegué. Pero, entonces yo soy bien preguntona, hermanos. Eso dice mi hijo, que yo soy muy preguntona. Y le pregunté al Señor, Señor, esta lectura, ¿qué me quieres decir? Y saben, hermanos, me trajo a memoria los 4 evangelios, porque empecé leyendo de Jesús, donde Jesús empezó cuando Juan el Bautista estaba bautizando. Y dije yo, el Señor nos dio ejemplo del bautismo. O sea, yo iba meditando, pero luego yo me puse a leer del capítulo 10, del verso 1, y dije yo, lo voy a terminar de leer. Y había, dice, en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas, dice en esta porción, pero en otra palabra dice que hacía mucha ayuda, ofrenda y muchas obras, dice en otra, al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba con él con él estaba y le decía, Cornelio. Y mira, hermanos, él dice, mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado. En otra porción dice, y a un hombre temeroso de Dios, que era el soldado, de los que le asistían, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Les contó la visión que él había tenido, hermanos, porque eran hombres temerosos de Dios también. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6. Dice que Pedro tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, come, mata y come. Entonces Pedro, que era judío, dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Voy a parar ahí, hermanos. Aquí hay 2 hombres. Está Cornelio, que dice que era un jefe. Era un jefe de 100 soldados. Un hombre romano, un gentil, no era un judío, pero ese hombre tenía temor de Dios. Y ese hombre, Dios le habló y le dijo que él
aceptaba su oración, que había visto que él oraba y que aceptaba su oración y la ayuda a los judíos pobres. Porque Dios conoce el corazón de cada uno. Y esto da a entender, en esta palabra nos relata cómo Dios preparó también a Pedro para el trabajo que estaba mostrándole a todos los hombres que todos son iguales. No era que Pedro iba a comer las cosas inmundas, sino que, hermanos, en este libro, Cornelio obedece mandando a sus soldados a buscar a Pedro. Mientras que se acuerdan cuando hermana Lupita predicó, hablaba de un Jonás desobediente, un Jonás renuente, un Jonás envidioso, porque él era salvo, pero no quería que aquel pueblo fuera salvo. Pero este hombre no, este hombre obedeció la voz del ángel que se le presentó, que era la voz de Dios, y le dice de que vaya y busque a Pedro. Ahora hay un problema. Pedro, un judío pobre, porque Pedro no era un judío rico, era un judío pobre, pero un judío que tenía la ley metida hasta los huesos, digo yo, hermanos, porque así son los judíos. Ellos permanecen en esa ley, pero a Pedro había caminado con Jesús. Pedro decía, estaba testificando en este mismo capítulo, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿Quién tenía el mensaje para Cornelio? Sino Pedro. Pedro tenía el mensaje para Cornelio, hermanos. ¿Cuánto mensaje nosotros tenemos para los gentiles, para aquellos que no han conocido, hermanos, del Señor? ¿Cuánto mensaje nosotros venimos? Y mire, de verdad que porque la palabra es un alimento nutritivo, no nos tiene así, gordos. Estamos tan llenos de la palabra del Señor porque aquí hay enseñanza, y lo vuelvo y lo repito cada vez que yo predico, porque si hay una de las áreas donde yo me sentí cómoda cuando yo vine a esta iglesia, fue la enseñanza, fue la adoración. Porque a mí se me era fácil que me dieron carta para que me fuera a la denominación de donde yo venía. Y había iglesias aquí alrededor, hermanos. Hay una allá en Asborn, hay otra allá en Silmar, hay otra en Pacoima, pero yo vine aquí. Y sabe, cuando yo vine aquí me di cuenta de la palabra que hay. Este hombre, Pedro, estaba lleno de la palabra del Señor. Pero ahora el Señor lo está confrontando para que vaya y se la lleve a un hombre gentil. Y qué difícil, hermanos, para Pedro. Porque los judíos, leyendo yo la palabra, entendí que los judíos no pueden ir a la casa de los gentiles. Menos de los que romanos. Yo creo que son tan celosos, ¿verdad, hermanos? Con su ley, que ellos no pueden ir a cualquier casa. Pero como a él, Dios también le habló y no, a veces tenemos en poco los sueños, las visiones. Y no, hermanos, la palabra del Señor nos muestra que aquí había un hombre temeroso de Dios que oyó, dice, la voz del cielo. ¿Y sabe qué? Mire, un discípulo de Jesús, un apóstol de Jesús, pero le tuvo que hablar la segunda vez. Le llamó por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, le dijo. Y esto se hizo 3 veces, como decimos nosotros, la tercera es la vencida.
Pero el Señor le dijo 3 veces a Pedro y le dijo en la tercera vez, se me corren las letras, hermano, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, porque le dijo que venían, he aquí luego llegaron 3 hombres. Se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Ese lienzo que él había tenido en la visión fue llevado al cielo. Solo era para que él entendiera que lo que él llamaba común, Dios ya lo había limpiado. Ya Dios ya había aceptado la ofrenda de este centurión. Ya había aceptado sus oraciones, porque dice la palabra del Señor que le dijo, temeroso de Dios. Y muy pocas veces hemos leído esa palabra. ¿Se acuerdan con Job? Le dijo que era un temeroso de Dios. ¿Somos nosotros temerosos de Dios, hermanos? Amén. Somos temerosos de Dios y que Dios, por ese temor que hay en nuestro corazón de reverencia, de respeto, guardemos esta palabra, hermanos. Y le dice que vaya con estos hombres sin dudar. Y fueron también conmigo, dice, 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras. Mira, hermanos, el Señor le dijo que él le iba a dar el mensaje. A pesar de que el Señor ya lo había visto temeroso, pero le faltaba esa esencia que le dijera, yo caminé con Jesús. Yo vi los milagros que Jesús hizo, porque eso es lo que hizo Pedro, quien nos contó que había visto en su casa el ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo, dice Pedro, sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dice Pedro. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. Para vida. Gloria al Señor. Hermanos, Dios preparó la vida de Pedro para poder llevar este trabajo que es la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos aquí, hermano, nos estamos capacitando, nos estamos llenando. Cuando venimos aquí, nosotros venimos y nos llenamos del Señor. Pero cuando usted sale de aquí, usted es el indicado, hermano. Todos los que estamos aquí somos los indicados de llevar esa palabra al necesitado. No importa de qué país sea, no importa de qué religión, porque a veces la gente para poner una barrera dice, yo soy católica. Y yo le digo, está bien, yo respeto su decisión, pero yo le quiero hablar de Jesucristo, de la comunión. ¿Por qué? Porque esta palabra me hace a mí testigo de lo que Dios quiere que le llevemos al mundo, hermanos. Y a Pedro lo capacitó el Señor. Y a mí me encantó esta porción donde le dice el Señor a Pedro que no llame inmundo lo que Él ya limpió. No tengamos en poco, hermanos. Cuando alguien venga y reciba a Jesucristo y usted mire
lo que Dios hace con él o con ella, porque es el Señor el que limpia. Y lo que Él limpia, dice que nosotros no tenemos ni siquiera que decir nada más que aceptar lo que el Señor. Gloria al Señor. Para Dios, hermanos, en esta porción nos muestra que no hay favoritismo. A veces nosotros hacemos favoritismo con algunas personas o con nuestros hijos y a veces sin darnos cuenta, hermanos, porque me cae mejor, porque habla mi idioma, porque es más joven, cualquier cosa. Eso yo lo estoy pensando, hermanos. Pero Dios no. Dios aquí nos muestra que Él no hace favoritismo con nadie, porque le habló al centurión y le habló a Pedro, su seguidor. ¿Sabe que Pedro fue su seguidor desde el principio? Cuando el Señor empezó la peregrinación, Pedro anduvo con Jesús. Pedro sabía, y él aún aquí en este versículo, en este capítulo 10, él testifica. Gloria al Señor. Comimos, dice, con Él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron, porque Él estuvo en el momento de la crucifixión del Señor. Y lo hemos leído y lo resaltamos cuando Él negó a Jesús. Pero por eso el Señor no lo desechó. El Señor sabía que en lo humano Pedro tuvo miedo. ¿No será que a veces nosotros por miedo, porque mire, aquí queremos poner a los maestros a que nos contesten y preguntamos y decimos, pero allá afuera ¿qué? Nos da miedo llevar la palabra. Le dice, hermana, ¿puede llevar un consejo, un pensamiento? Ay, hermano, me da. Y ese temor se quita cuando el Espíritu de Dios, sabemos nosotros que va con nosotros. Porque no es por nuestra fuerza, porque la Biblia dice que separados del Señor nosotros no podemos hacer nada. Nada, hermanos. Pero con el Señor dice que somos más que vencedores, porque Él es el vencedor de vencedores, hermanos. Amén. Y yo estaba meditando que el Señor no tiene favoritismo. Y seguía, hermanos, seguía mi corazón grande, hermanos, pensando en esta palabra. Y luego dije yo, ¿qué necesitamos nosotros sino ser discípulos? Se nos ha dicho aquí, se nos ha dicho una y más veces en este largo tiempo. Un discípulo ama a Dios por encima de todo. No cuando vienen los problemas el discípulo sale corriendo. No, hermanos. Aquí estoy, Señor. Me cuesta, me duele, me está haciendo difícil, pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque queremos ser discípulos. Pedro era un discípulo del Señor. ¿Lo negó? Sí, lo negó, pero siguió buscando a Jesús. Y a él lo usa el Señor para que diga, el discípulo sigue la voluntad de Dios, hermanos. Cuando la voluntad de Dios, su palabra dice que es buena, es agradable y es perfecta, aunque no la entendamos muchas veces. ¿Por qué me pasó esto a mí, Señor? Decimos a veces. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, hermanos. Un discípulo se somete, miren, hermanos, a la palabra del Señor, a lo que esta palabra dice. Porque qué lindo es que
me enseñen y me digan, y yo acepto que me están enseñando. Pero cuando yo sé lo que dice esta palabra, yo voy a hacer las cosas para el Señor, porque voy a someterme a la palabra de Dios. Esta palabra abraza el sufrimiento, hermanos. El discípulo abraza el sufrimiento, no porque seamos masoquistas y nos guste sufrir, no. Es porque hay ejemplo. Jesús sufrió hasta la cruz. Pero ¿sabe qué? Ahí no se quedó el sufrimiento de Jesús. Él tuvo la victoria cuando Él resucitó y pudo ir al Padre y va y le dice, ahora soy el intercesor de ustedes, porque eso es lo que Jesús hace por nosotros ahora. Y Él preparó, hermanos, para irse. Él preparó nuestra vida, guiándonos con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que en San Juan dice de que y recibir, en Hechos es. Gloria al Señor. Hechos capítulo 2. Gloria al Señor. Gloria al Señor. 1:8. Ajá. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se lo dijo el Señor a sus discípulos. Ahora el Señor nos dice a nosotros, y me seréis testigos en Panorama, en North Hills, a donde usted vaya, hermanos, o donde usted viva. El Señor nos hace testigos de Él, pero antes de eso Él nos da de su Espíritu Santo. Y eso hizo con este soldado. Cornelio se nos dice que era un hombre grande y bueno. Eso lo encontré en una referencia bíblica. Dice, dos cualidades que raras veces se hallan en una misma persona, abrillantan mutuamente la bondad, la grandeza, su verdadero valor, oportunidad de ser útil para los demás. ¿Somos útiles para los demás, hermanos? ¿O hemos endurecido nuestro corazoncito y decimos, pues yo ya soy salvo, él no quiere nada, ella no quiere nada con Dios? ¿Sabe que muchas veces vienen esos pensamientos a nosotros porque el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo ya limpié? Si alguien viene y se presenta aquí que se quiere reconciliar con el Señor y usted la conoce, lo conoce y sabe que falla una vez, falla otra vez, usted no llame inmundo cuando venga aquí porque el Señor ya lo pudo haber limpiado. Y a mí de verdad, hermanos, esa palabra, porque cuando alguien viene a la casa del Señor necesitada del abrazo del Padre, necesitada de una ministración, porque allá afuera ni nosotros si nos quedamos no recibimos ministración, hermanos, por más que digamos que lo vemos en las redes sociales. Si nos llaman, contestamos. Cualquier cosa nos distrae. Pero el que viene aquí tiene que saber que viene a la casa del Padre a llenarse de su presencia, hermanos. Cornelio, un hombre que solo necesitaba escuchar esta palabra, porque era temeroso de Dios. ¿Y sabe qué? Se rodeaba de gente temerosa de Dios, porque dice que sus soldados eran temerosos de Dios. Eran judíos que ya habían aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y estos hombres también tenían en su corazón un jefe. Miren, hermanos, dice que él era un jefe de centenar de personas o soldados de una compañía llamada la Italiana.
el primer convertido de los gentiles, ya él estaba convertido a Dios, pero le faltaba escuchar este mensaje. Hay mucha gente afuera, hermanos, que le falta escuchar el mensaje para que le entregue su corazón al Señor. Amén. Jesús sanó a un criado de un centurión en Mateo 8:5-13. ¿Se recuerda usted de esa lectura? Donde le dice, yo también soy un hombre de autoridad, le dice. Y le dice al Señor, porque no era digno el Señor. ¿Por qué? Porque un judío no podía entrar a la casa de un romano. Y él de un gentil. Pero este centurión le dice, envía la palabra y mi criado sanará. Ese hombre le dijo el Señor, no he visto fe como la de este hombre, dijo. Ven, hermanos, que lo que el Señor mira no es lo que nosotros miramos. Y lo muestra la palabra del Señor. Jesús sanó al criado de este centurión. Y este centurión, Cornelio, un hombre piadoso, temeroso de Dios, su ejemplo era tan contagioso, hermanos, tan contagioso que dice que sus criados y su casa eran temerosos de Dios, porque miraban en él el testimonio de ser un hijo de Dios. No solo él temía a Dios, sino toda su casa, toda su familia, incluía a sus sirvientes. Era caritativo, era dadivoso, pues hacía muchas limosnas al pueblo, esto es, a los israelitas pobres. También era un hombre de oración, oraba a Dios continuamente. Y siempre que el temor de Dios, hermanos, reine en el corazón de nosotros, van a brotar las buenas obras. Y hemos estado aprendiendo de las buenas obras. Pero ¿sabe qué? Cuando somos discípulos, esas buenas obras ya son parte de nosotros. Ayudarnos, no solo con el que yo quiero. Y mire, cuando yo entré del regreso de mi viaje, el hermano Saúl leyó una porción donde decía que el que tiene 2 túnicas, le dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, hermanos, que le dé al que no tiene. ¿Siente usted cuando alguien no tiene? O se pone, yo creo que sí tiene y yo lo miro bien vestido. No, hermano, es más allá, porque es algo que nace de aquí. Mire, hermanos, cuando el temor de Dios está, y lo podemos ver en estas palabras, que siempre que el temor de Dios reine en el corazón, de allí brotan espontáneamente las obras de caridad, como usted quiera decir, o de piedad. Somos piadosos. Y el Señor dijo en su palabra en los evangelios, sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque el Señor sanó enfermos. El Señor libertó endemoniados. El Señor le dio de comer a multitudes y cuando comían, se iban. Se iban. Habían 10 leprosos, los sanó el Señor. ¿Cuántos regresaron? 1. Pero al Señor no le importó porque era su naturaleza. Es la naturaleza que Dios pone en sus hijos y Él es un hijo de Dios. Y Jesús vino a enseñarnos, pero solo lo vamos a aprender nosotros a través de su palabra, hermanos. Pero yo vengo hablando de Pedro, vengo hablando de Cornelio, pero mi énfasis, hermano, el centro de lo que yo le quiero decir es Jesucristo. Por fe, es la esperanza viva de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora yo entiendo y creo que lo volvería a leer y lo vuelvo a leer porque ya lo había leído, pero quizás lo había leído así como decía Job, de oídas te había oído,
pero ahora mis ojos te ven. Y cuando el Señor se nos muestra a través de su palabra, pero a través de la obediencia, hermanos. Tenemos que ser obedientes. El Señor le habló a un hombre centurión y obedeció. Así, mandó a llamar a Pedro. No dudó que Pedro iba a venir, porque se lo había dicho el ángel. Mientras tanto, dice de que está como a 15 minutos de donde él es, no estaba a 15 minutos, él estaba a 38 kilómetros, pero kilómetros, otra referencia decía 40, 42, yo creo que es como los GPS que le dicen a uno que ya va a llegar y no llega. Así estaba la distancia, pero yo leyendo esta palabra decía, pero ellos no iban en carro, no iban en un bus VIP, no, ellos tal vez no iban ni en camello, ellos iban caminando, porque cuando estos hombres llegaron a la casa de Pedro, Pedro les dijo que se quedaran a dormir allí, porque Pedro consideró que el tiempo para llegar a donde Dios lo estaba mandando no iba a llegar de noche. Fueron al siguiente día, pero los hospedó. ¿Qué enseña de Pedro? Un hombre hospedador, un hombre, y que si leemos la historia de Pedro, ¿cuántos Pedritos sabemos aquí? Enojaditos. Pedro era muy, hoy no quiero decir palabras que, era muy enojado. Pero ¿sabe qué? Ese carácter en las manos de Dios fue útil. Porque hasta el día de hoy, y va cuánto tiempo, se habla de Pedro. Y Pedro es un hombre que vio, porque dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Jerusalén, a quien mataron, colgaron. Gloria al Señor. Colgándole de un madero. A este levantó Dios, mire la grandeza, al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dice Pedro, que comimos y bebimos con él, después de que resucitó de los muertos, porque Jesús regresó con ellos. Y yo hoy me reí, hermanos, porque dice que iba Jesús en medio de ellos, pero como ellos, y ahí va Pedro, dice que llevaban los ojos velados, y yo diría desvelados, ¿verdad? Pero la Biblia dice que ellos no habían reconocido a Jesús, porque iban soñolientos, con cansancio. Pero Jesús iba con ellos y les dice, ¿de qué platicamos? Les dice. Y yo me reí porque les dice, ¿qué pláticas son estas? Les dice Jesús. ¿Por qué van tristes? ¿Y saben quién iba con ellos? Jesús. A veces nosotros vamos tristes caminando, Señor, es que no puedo. Y Jesús va de nuestro lado. Jesús está a nuestro lado, hermanos. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Yo lo he visto. Pero lo he visto a través de la palabra, a través de mi vida. Y una vez escuchaba yo un predicador que decía que habían 3 maneras de conocer a Dios. Por la palabra, por la oración y por el dolor. Muchas veces conocemos al Señor en los momentos de dolor, de aflicción, pero no importa, hermanos, porque si el Señor se nos va a revelar, como se le reveló a ellos, y dice que fueron y caminaron, y estos hombres, vamos al capítulo de San Juan. Ay, no lo subrayé, hermanos, pero yo lo leí hoy en la tarde. Después de que Jesús se les presenta a las mujeres,
Gloria al Señor. Aquí está en el 20, hermanos. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. No, hermanos, no es este. Si alguien me puede... ¿Mande? Es donde Jesús iba caminando con ellos. ¿Lucas? Gracias, hermano. Era Lucas, entonces sí, hermanos, porque no me sonaba el 20. ¿24? Amén. Miren, por eso es bueno tener al maestro de lado. Gloria al Señor por nuestros maestros, por la palabra que nos han enseñado. Aquí está una discípula dando su primera clase terminada. Gloria al Señor. Lucas 24, 13. Ajá. Camino a Emaús. Y he aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, aquí es de esta palabra, hermanos, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Mire, me reí porque dije yo, el Señor, ellos iban ahí y le dice, ¿qué pláticas? Yo lo traje a mi diálogo. ¿Qué pláticas son estas? A veces llegamos así, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Y el Señor le dice, ¿qué pláticas son estas? Porque ellos iban hablando de la tristeza que llevaban. Y le dijo, mientras camináis, ¿y por qué estáis tristes? Y respondió uno de ellos, que se llama Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ven, hermanos. El Señor va del lado de nosotros. No lo dude en ningún momento, hermano. Aunque las circunstancias digan otra cosa. Si el Señor les dice a estos discípulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esta palabra, hermanos, desde el principio hasta el fin, nos dice que Jesucristo viene por nosotros. Y a Él es el que vengo a exaltar esta noche. Pero no puedo dejar de decirles esta palabra,
porque me habló a mi corazón, me confrontó a mí de no poder llamar a nadie, hermanos, a nadie. Así yo mire lo que mire, es el Señor. Es el Señor el que va a ver el corazón de cada uno, hermanos. Gloria al Señor. Quiero cerrar este mensaje, tal vez no sea un mensaje con mucha conclusión. Y puedo decirles que Jesucristo, Él murió y resucitó. Y yo tengo que predicarlo. Usted tiene que predicarlo. Y esto va más allá, hermanos, de ir a la esquina. Usted lo tiene que predicar a diario. Usted tiene que ser cristiano, evangélico, nacido de nuevo, discípulo de Jesús, 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 y 31 días al mes, 365 días al año. Porque nosotros no vamos a ser, como dice Santiago, de aquellos que son oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Cristo murió y resucitó. Y usted diga, yo tengo que predicarlo, porque es la verdad. Amén. Es la verdad. ¿Y sabe qué? En Marcos 14:36, esa palabra, hermanos, me llenó tanto mi corazón. Marcos 14:36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y en Romanos 8:26 me dice que Jesús está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, hermano. ¿Y usted cree que la oración de Jesús, intercesora ante el Padre, es así? Ah, sí, Señor, mira cómo está. No, Él está. Cuando nosotros no podemos orar, dice que nuestro espíritu gime con gemidos indecibles. Y dice, Abba Padre, ayuda, fortalece al que está enfermo. El Señor mismo intercede a la diestra de Dios Padre, hermanos. Intercede por el que se ha alejado del Señor. Intercede por el necesitado. Y eso es lo que le quiero decir con esta palabra. Que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre y es nuestra fe. Es nuestra esperanza, hermanos, como cristianos, porque un día le vamos a ver cara a cara, pero vamos a presentarnos y como ha dicho el hermano en la enseñanza, que en ese día va a venir la recompensa, pero mientras llegue esa recompensa, hermanos, tenemos que tener esa fe, esa esperanza de que Cristo está intercediendo. Él no se cansa, hermanos. Él no se ha cansado, hermana Rina, de interceder por usted y su familia. Si han venido cosas difíciles, sí. Pero el Señor la está llamando con lazos de amor.
Jesucristo quiere que cada uno de sus hijos vuelva al redil. Ese es el mensaje principal de la palabra del Señor. Que todos sean salvos y no nos da derecho de ser como Jonás, egoístas. Tenemos que predicar y va más allá de lo que les estoy diciendo, de ir a la esquina. Si puede, vaya, hermano, porque estamos llamados a predicar. Pero si usted no lo quiere hacer, predique en su trabajo, predique en su escuela, joven. Háblele a los jóvenes. ¿Sabe cuántos jóvenes se están quitando la vida? Mientras nosotros estamos luchando con nuestros hijos, pero que nuestros hijos son los portavoces de Jesús. Ustedes son los portavoces de decirle a aquellos jovencitos que no conocen a Dios, que hay un Dios que puede ayudarlos, que intercede a la diestra de Dios Padre y con una oración intercesora que no tarda, así como nosotros a veces, Señor Jesús, amén. No, la oración de Jesús, hermano, es día y noche. Y si usted tiene tiempo, hermanos, mire, aún cuando duerme, y si usted un ruidito le clame y dígale al Señor, Señor, intercedo, Abba Padre, ayuda a tus hijos. Porque muchos jóvenes, el enemigo los está engañando. Tal vez a usted un hijo no se le ha querido quitar la vida. Y gracias a Dios. Pero hay padres que están ahora mismo, pueden estar luchando en un hospital, viendo cómo sus hijos, el enemigo los engaña, pero a nuestros hijos no, porque la palabra los hace libres. Y si pecamos, dice la Biblia, que abogado tenemos en Cristo Jesús, el que viene por nosotros, hermanos. Yo quiero darle gracias a Dios. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por enviar al unigénito. Por haber ocupado nuestro lugar. En aquella cruz. Cuando Él solo bien había hecho a la humanidad, Señor. Pero gracias porque te revelaste a nosotros. Y ahora podemos decirte gracias, Señor. Con todo mi corazón yo te digo gracias. Gracias por esta palabra, Señor amado, que tal vez yo no la haga con diligencia, Padre. Pero esta palabra ha llenado mi corazón. Y yo sé, Padre, que ha llegado al corazón, porque así dice tu palabra, que tú haces como tú quieres, Señor. Y haces germinar esta palabra. Y da fruto. Y fruto bueno, Señor. Porque ha dado fruto en mi vida, Señor. Te agradezco, Señor. Gracias, Padre eterno. Alabado sea tu nombre. Amén.